Los 9 misterios del Titanic, que nadie ha podido explicar hasta hoy. 12 hombres pasaron buena parte del viaje más famoso de la historia de la navegación, tratando de apagar un incendio que nadie debía saber que existía. Y pocos días después, ese mismo barco, considerado el más seguro jamás construido por el hombre, estaba en el fondo del océano. Lo que acabas de escuchar es real, está documentado, y es solo uno de los 9 misterios que vamos a abrir ahora, porque más de 100 años después, con submarinos, sonares, laboratorios de metalurgia forense y los telescopios más precisos ya apuntados hacia el cielo de aquella madrugada, la ciencia todavía no ha logrado cerrar estas 9 preguntas por completo. Hoy vas a descubrir por qué los últimos instantes del hombre que comandaba el Titanic siguen siendo, oficialmente, un misterio sin respuesta confirmada. ¿Por qué un barco, posiblemente mucho más cercano de lo que cualquier libro de historia ha admitido jamás, observó todo aquello y nunca se movió? ¿Por qué casi 500 lugares en los botes salvavidas fueron lanzados al mar completamente vacíos, mientras había personas gritando pidiendo auxilio en el agua helada? Y, guardado especialmente para el final de este video, el desenlace completo de aquel incendio en las bodegas, revelado apenas hace unos pocos años a través de fotografías olvidadas durante más de un siglo, que cambia prácticamente todo lo que crees saber sobre el verdadero motivo de esta tragedia. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Aquí hay investigación. Cada video que lanzamos vas a ser el primero en saberlo. Ya conoces el resumen. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912. Chocó contra un iceberg 4 días después y se hundió en menos de 3 horas, matando a cerca de 1.500 personas. Lo que no conoces es todo lo que esa versión oficial dejó fuera. El primer misterio comienza con el hombre que, en teoría, tuvo más control sobre el destino de más de 2.000 personas aquella noche. Edward John Smith, el capitán más experimentado de la White Star Line, elegido específicamente para comandar el viaje inaugural del barco, precisamente por su reputación de cautela y competencia. Y, sin embargo, lo que le sucedió en los minutos finales del naufragio sigue siendo, oficialmente, algo sin confirmar. Algunos sobrevivientes juraron haberlo visto sosteniendo con ternura a 2 niños en sus brazos hasta el momento en que el agua los separó. Otros afirmaron haberlo visto en el puente de mando, inmóvil, siendo arrastrado por una ola que engulló toda la estructura. Y existe todavía un tercer relato, más controvertido, que asegura que saltó al agua, fue invitado a subir a uno de los botes salvavidas y se negó, eligiendo regresar hacia el propio barco. El último registro considerado confiable proviene de un camarero llamado Edward Brown, quien afirmó haberlo visto a las 2:10 de la madrugada, sosteniendo un megáfono. Después de eso, silencio absoluto, ningún cuerpo identificado, ningún relato unánime, ninguna respuesta definitiva. Y este es apenas el primero de los 9 misterios que vas a conocer hoy. Así que si este tipo de investigación profunda es el contenido que te gusta, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. ¿Y si el Titanic no hubiera estado tan solo aquella noche como siempre ha contado la versión oficial? Mientras el barco se hundía, decenas de sobrevivientes relataron haber visto luces de otra embarcación, visible en el horizonte, supuestamente lo bastante cerca como para prestar auxilio. La investigación histórica apunta oficialmente al SS Californian, un barco británico que, según los registros, estaría a menos de 32 kilómetros de distancia.
Testigos del Californian afirmaron haber visto bengalas de auxilio siendo disparadas hacia el cielo, pero interpretaron esas señales de forma equivocada, sin tomar ninguna acción inmediata. Pero esa no es la única explicación posible, porque algunos investigadores señalan a un segundo barco, el noruego Samson, que estaría involucrado en una operación ilegal de caza de focas en esa misma región, y cuya tripulación, según esta teoría, habría visto las bengalas, asumido que se trataba de señales de las autoridades marítimas viniendo a arrestarlos, y simplemente huido, dejando atrás cualquier posibilidad de rescate inmediato. Hasta hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre cuál de estas dos embarcaciones estaba realmente más cerca, ni sobre cuántas vidas podrían haberse salvado si cualquiera de las dos hubiera actuado de manera distinta. Y aquí necesito preguntarte directamente, porque esta es una de esas preguntas que realmente merece tu respuesta en los comentarios. Si tú estuvieras a bordo de un barco a pocos kilómetros de distancia, viendo bengalas rojas subir por el cielo oscuro, ¿te habrías arriesgado a acercarte, aunque no supieras exactamente qué estaba pasando? Guarda esa respuesta, porque el próximo misterio te va a mostrar que las decisiones equivocadas de aquella madrugada no vinieron solo de fuera del Titanic. Este próximo misterio no trata sobre un error técnico, sino sobre una decisión humana, y tal vez sea el más indignante de todos. El Titanic zarpó con apenas 20 botes salvavidas, con capacidad para poco más de 1.178 personas, un número muy por debajo de las más de 2.200 almas a bordo. Lo más impactante es que esto era, técnicamente, legal, porque la normativa marítima británica de la época calculaba el número mínimo de botes según el tonelaje del barco, no según el número de pasajeros, una ley creada décadas antes y jamás actualizada para acompañar el tamaño de los transatlánticos modernos. El proyectista responsable del barco, Alexander Carlisle, había propuesto un sistema capaz de albergar hasta 48 botes, suficiente para todos a bordo, pero, según su propio testimonio bajo juramento años después, nunca insistió formalmente ante los directores de la compañía sobre ese número final, dejando registrada en los archivos históricos una decisión confusa, sin un único culpable claramente identificado hasta hoy. Y el misterio no termina ahí, porque, incluso con esa cantidad insuficiente de botes, casi 472 lugares fueron lanzados al mar completamente vacíos, muchos de ellos zarpando con menos de la mitad de la capacidad que podían llevar. Y de los 18 botes que lograron ser lanzados aquella madrugada, solamente uno regresó para intentar rescatar a personas que luchaban en el agua helada. Un detalle que el sobreviviente Jack Thayer, décadas después, seguía describiendo como algo que simplemente no lograba explicar. Y ahora quiero saber tu opinión en los comentarios, porque esta es una pregunta que divide incluso a los historiadores. ¿Crees que la decisión de no regresar a rescatar a más personas fue un acto de supervivencia racional o uno de los mayores fracasos morales de aquella noche entera? Y si crees que ese ya fue el mayor error evitable de la tragedia, espera a conocer el siguiente. A veces, la diferencia entre la vida y la muerte de cientos de personas cabe dentro de un detalle lo bastante pequeño como para pasar desapercibido. Días antes de la partida, un oficial llamado David Blair fue reasignado de última hora, sustituido por otro miembro de la tripulación, y abandonó el barco apresuradamente, llevándose consigo, sin darse cuenta, la llave del armario donde se guardaban los binoculares utilizados por los vigías del puesto de observación. Durante toda la travesía, los hombres responsables de detectar cualquier peligro frente al barco trabajaron a simple vista, sin ningún equipo de apoyo visual. Hasta hoy, los expertos en navegación no se ponen de acuerdo sobre el impacto real de este olvido. Algunos argumentan que, incluso con binoculares, la oscuridad casi total de aquella noche sin luna habría hecho casi imposible ver el iceberg a tiempo.
Otros insisten en que unos segundos más de reacción, aunque fueran mínimos, podrían haber sido suficientes para una maniobra evasiva exitosa. Lo que nadie puede responder con certeza es cuántos minutos de ventaja costó esa llave olvidada y cuántas vidas valían esos minutos. Y esta pregunta sin respuesta es solo la puerta de entrada a un misterio todavía más grande, escondido en la propia ingeniería del barco, que vamos a abrir dentro de poco. Hasta aquí, cada misterio que has visto involucra una elección, un olvido o una decisión humana. Pero existe un detalle escondido en las bodegas del propio barco, revelado apenas hace unos años, a través de fotografías que permanecieron olvidadas durante más de un siglo, capaz de reescribir por completo el motivo real por el que el Titanic se hundió, y está guardado para el final de este video. Pero antes de llegar hasta ahí, tenemos que entender por qué la propia estructura del barco pudo haber sido, desde el principio, el enemigo más silencioso de aquella noche. Durante décadas, la versión oficial más repetida aseguraba que el Titanic se había hundido entero, de una sola pieza, sumergiéndose lentamente hasta el fondo del océano. Pero, el 1 de septiembre de 1985, cuando el oceanógrafo Robert Ballard finalmente localizó los restos del naufragio, el descubrimiento contradijo décadas de versión oficial. El casco estaba partido en dos secciones principales, separadas por casi 600 metros de distancia una de la otra en el fondo del mar. Sobrevivientes, entrevistados ya en 1912, habían dado testimonios completamente contradictorios entre sí, algunos jurando haber visto y oído al barco partirse por la mitad antes de hundirse, otros insistiendo en que se hundió entero. Estudios publicados posteriormente, incluyendo análisis citados por la revista Scientific American, indican que la fractura pudo haber comenzado en la estructura del doble fondo del barco, en un ángulo de aproximadamente 17 grados, extendiéndose después por todo el ancho del casco, pero incluso con simulaciones computarizadas avanzadas, los ingenieros navales todavía no llegan a un consenso completo sobre la secuencia exacta de esa ruptura. Y si el propio esqueleto de acero del barco ya escondía un misterio de esta magnitud, prepárate, porque el próximo misterio muestra que el problema pudo haber comenzado mucho antes de la colisión, allá en el cielo. En enero de 1912, 3 meses antes de la tragedia, ocurrió un evento astronómico rarísimo en el cielo nocturno, y décadas después, un grupo de astrónomos forenses de la Universidad Estatal de Texas planteó una teoría capaz de conectar directamente ese evento con el naufragio. Según los investigadores Donald Olson y Russell Deshler, el 4 de enero de aquel año, la Luna alcanzó su aproximación más cercana a la Tierra en 1400 años, un momento conocido como perigeo lunar, y esa aproximación ocurrió casi exactamente a la misma hora que una luna llena, creando lo que los astrónomos llaman una superluna. Para empeorar las cosas, el día anterior, la Tierra había alcanzado su punto más cercano al Sol, también en 1400 años, y el resultado de esta combinación extremadamente rara entre Luna, Sol y Tierra fue una marea excepcionalmente alta, lo bastante fuerte, según la teoría, como para liberar icebergs que normalmente habrían quedado varados en las aguas poco profundas cerca de Labrador y Terranova durante años, hasta derretirse por completo. Liberados por esta marea anormal, esos bloques de hielo habrían seguido las corrientes marinas hacia el sur, llegando exactamente a las rutas de navegación del Atlántico Norte 3 meses después, en el momento exacto en que el Titanic cruzaba esa región. La teoría no es unánime. Otros científicos consideran que el vínculo directo entre la marea y el naufragio sigue siendo demasiado débil como para considerarse prueba definitiva, y el debate entre astrónomos e historiadores continúa abierto hasta el día de hoy. Si este tipo de conexión entre la astronomía y la historia
¿Te sorprende tanto como me sorprendió a mí investigando este video? Deja tu like ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que el canal siga trayendo este tipo de investigación a fondo, y porque lo que viene a continuación explica, pieza por pieza, cómo esos icebergs lograron hundir a un barco considerado indestructible. La explicación más técnica, y tal vez la más perturbadora de toda esta investigación, está escondida en una pieza del tamaño de un dedo. En 1998, el metalúrgico Tim Foeke, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, analizó muestras reales recuperadas del campo de restos del Titanic y llegó a una conclusión sorprendente. Los remaches de hierro forjado, usados para unir las planchas del casco, contenían hasta 3 veces más escoria. Un residuo vítreo dejado por el proceso de fundición del hierro, de lo permitido por los estándares industriales actuales. Ese exceso de escoria hacía que los remaches fueran significativamente más frágiles en contacto con agua extremadamente fría, exactamente las condiciones del Atlántico Norte aquella madrugada. Y lo más impresionante es que el impacto del iceberg no abrió un desgarro enorme en el costado del barco, como siempre sugirió el imaginario popular. El mapeo por sonar de los restos reveló apenas 6 fisuras finas, sumando poco más de 1 metro cuadrado de área total, pero esas pequeñas fisuras fueron suficientes para reventar los remaches frágiles a lo largo de las costuras del casco, permitiendo que el agua invadiera compartimento tras compartimento. Investigaciones posteriores, realizadas por la metalúrgica Jennifer Hooper McCarthy, reforzaron esta teoría, sugiriendo que remaches de mejor calidad podrían haber mantenido al barco a flote el tiempo suficiente para que el rescate llegara antes del hundimiento completo. Y si crees que unas piezas de hierro frágiles ya son una explicación difícil de aceptar, el próximo misterio te va a presentar una teoría tan extrema que todavía divide a los expertos hasta hoy. ¿Será que el barco que se hundió ni siquiera era el Titanic? Esta es la teoría más controvertida de toda esta lista. Una de esas ideas que parecen una locura a primera vista, pero que todavía hoy divide a entusiastas e investigadores del tema alrededor del mundo. La hipótesis, popularizada por el autor Robin Gardiner, es fácil de entender e imposible de olvidar. El barco que se hundió aquella madrugada no era en realidad el Titanic. Era su barco gemelo, el Olympic, disfrazado. Según esta teoría, el Olympic habría sufrido un accidente grave 1 año antes, en una colisión con el buque de guerra británico Hawke, con daños estructurales demasiado costosos como para repararlos. Y para no perder ese dinero, la compañía habría intercambiado los 2 barcos, hundiendo al Olympic disfrazado a propósito para cobrar el seguro. Existe incluso una versión todavía más extrema que involucra al financista JP Morgan y una supuesta conspiración para eliminar a magnates opuestos a la creación del Banco Central estadounidense. Pero antes de que decidas si crees en esto o no, déjame mostrarte por qué la mayoría de los historiadores considera que esta teoría no se sostiene. Porque los restos en el fondo del océano tienen grabado directamente en la hélice de bronce el número de casco 401, que era exclusivo del Titanic. Mientras tanto, piezas del Olympic, vendidas décadas después en subasta, llevan el número 400. Y existe además un fragmento gigante del casco, apodado por los investigadores la pieza grande, con una escotilla que solo existía en los planos originales del Titanic. En cuanto a Morgan, simplemente canceló su pasaje días antes del viaje, alegando motivos de salud, y no existe ningún registro histórico confiable de que los millonarios a bordo se opusieran públicamente al Banco Central. La teoría es rechazada por la gran mayoría de los historiadores, pero aún así sigue circulando, reinventándose en foros y documentales hasta el día de hoy. Y eso te lleva a una pregunta que realmente quiero ver respondida ahí abajo. Después de escuchar las 2 versiones,
¿Seguirías confiando ciegamente en documentos oficiales de hace más de 100 años? ¿O crees que todavía queda espacio para la duda en este tipo de historias? Guarda ese pensamiento, porque el último misterio de este video es el que te prometí al principio y va a cambiar la forma en que entiendes todo lo que has escuchado hasta ahora. En 2017, el periodista irlandés Senan Moloney, después de décadas estudiando el Titanic, presentó fotografías recién descubiertas, tomadas en los primeros días de abril de 1912, que mostraban una marca oscura de más de 9 metros de largo en el costado del casco del barco, todavía en el astillero, antes incluso de zarpar. Según Moloney, esa marca era evidencia de un incendio que ya llevaba semanas ardiendo dentro de una de las bodegas de carbón del barco. Un compartimento de 3 pisos de altura, ubicado justo al lado de la estructura externa del casco, ya que los barcos de esa época contaban con una sola capa de protección, sin casco doble. Según los expertos consultados en la investigación, ese incendio pudo haber alcanzado temperaturas cercanas a los 1000 grados Celsius, lo suficiente como para reducir hasta en un 75% la resistencia estructural del acero en ese punto específico del barco, exactamente en el área donde el iceberg golpeó el casco horas después. Existen incluso testimonios de tripulantes de la época que confirman que un equipo de 12 hombres trabajó de forma continua durante buena parte del viaje tratando de controlar ese fuego. Y una teoría complementaria sugiere que, al retirar apresuradamente el carbón en llamas hacia los hornos del motor, la tripulación pudo haber acelerado, sin darse cuenta, la velocidad del propio barco justo la noche en que debía navegar con más cautela por la presencia de hielo. No todos los expertos están de acuerdo con el peso de esta teoría. Algunos consideran el incendio un factor real, pero secundario, sin impacto decisivo en el desenlace final. Pero lo que nadie puede negar es que la compañía sabía de la existencia de ese fuego y decidió zarpar de todas formas para no retrasar el viaje inaugural más esperado de la historia de la navegación. Y eso me lleva a una pregunta que creo que vale la pena responder con calma. En tu opinión, ¿quién debería haber sido responsabilizado por esta decisión? ¿La compañía que sabía del riesgo y lo ocultó? ¿El capitán que aceptó zarpar de todas formas? ¿O ninguno de los dos? Porque al final nadie imaginaba que el resultado sería este. Buena parte de lo que acabas de conocer solo llegó hasta nosotros gracias a un detalle curioso. En 1997, el director James Cameron estrenó la película Titanic, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales de la historia del cine, y volvió a colocar el naufragio en el centro de la atención de todo el mundo. Esa ola de interés global no se quedó solo en la pantalla, porque un año después, en 1998, se publicó el estudio decisivo sobre los remaches frágiles del casco, y el propio Cameron, usando su fama y sus recursos, comenzó a financiar y liderar personalmente nuevas expediciones reales hasta los restos del naufragio, sumergiéndose hasta el fondo del Atlántico Norte en documentales como Fantasmas del Abismo e investigaciones posteriores sobre los últimos misterios del naufragio. Es decir, buena parte de lo que la ciencia ha descubierto sobre este barco en las últimas décadas no vino solo de historiadores encerrados en archivos, sino también del interés público reavivado por la cultura popular, que ayudó a financiar inmersiones, investigaciones y análisis que, de otra forma, tal vez nunca habrían ocurrido. Desde el casco que se partió hasta el fuego que ardía escondido en las bodegas antes incluso de zarpar, cada uno de estos 9 misterios muestra la misma verdad incómoda. El Titanic no es solo una tragedia archivada en el pasado, es un rompecabezas científico e histórico que sigue, activamente, incompleto. Incluso con submarinos capaces de descender más de 3.800 metros, con laboratorios de metalurgia forense de última generación, y con astrónomos reconstruyendo el cielo de hace más de un siglo, los expertos siguen divididos
sobre puntos esenciales de aquella noche del 14 de abril de 1912. Y quiero terminar este video con una pregunta distinta a todas las que te he hecho hasta ahora. Después de conocer estos 9 misterios, ¿todavía crees que el Titanic se hundió por culpa de un único error? ¿O ahora ves esta tragedia como una cadena de pequeñas fallas humanas que juntas se volvieron inevitables? Deja tu respuesta en los comentarios, porque leo prácticamente todas. Si este video te hizo ver al Titanic de una forma completamente distinta, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana traemos misterios reales, documentados y todavía sin resolver, directo para ti.